Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Acuérdense que estamos ahí como base de nuestro estudio de los días domingos, descubriendo a través de los textos y de la correlación que Mateo 24 no presenta la iglesia, ¿ya? Ese es el gran misterio escondido que siempre mencionamos. Ningún profeta pudo ver la iglesia de Jesucristo, ¿ya? Como siempre lo decimos, ellos veían en una sola perspectiva todas las cosas, todos los eventos del futuro. Una sola venida del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento no vieron dos venidas. Nosotros ahora entendemos eso. Veían un solo día del juicio, pero en el desarrollo de toda la historia aparece este pueblo que el apóstol Pablo lo revela como un pueblo que era un misterio, escondido desde los siglos en Dios. Por lo tanto, vamos viendo que las profecías se van desarrollando y la iglesia, así como aparece, así también desaparece, ¿ya? Por eso que es muy importante señalar esto. Hoy día los que son detractores de esta doctrina de que existe un pueblo específico que se llama Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales, y por su parte un pueblo espiritual con promesas celestiales, que es la iglesia. Quienes niegan aquello, dicen que primero esto no tiene historia, en los anales de la historia de la iglesia, no tiene sustento histórico, y dicen que Israel fue desechado. Por lo tanto, todo lo que menciona Mateo 24, 25 y todos los pasajes que son paralelos, ¿cierto? Marcos 13, Lucas capítulo 21, son aplicados a una agenda, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces, en esa postura no hay mucho que argumentar y contraargumentar, porque sáquelos de allí. Por ejemplo, una de las cosas que se dice, ¿no es cierto?, es que la iglesia va a pasar por un tiempo de juicio, un tiempo de gran tribulación, como lo dijo el Señor, y vamos a llegar a ese pasaje en algún momento, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Una gran tribulación que no tiene relación con lo que la iglesia ha sufrido a través de la historia. Los primeros siglos fueron de padecimiento, fueron de una brutal persecución. Nosotros a veces nos quejamos, permítame hacer el paralelo tan distinto, ¿eh? Hoy día estamos en tiempos de soldados de mantequilla. Nos derretimos, y me voy a incluir, por cualquier cosa. Nos quejamos del rico ambiente que hay aquí con climatizado. Saben ustedes, los hermanos del primer siglo se reunían en las cloacas de Roma furtivamente, ilegalmente, porque no tenían permiso. Y ahí llegaban, ¿no es cierto?, a reunirse por la convicción de que su Señor vendría en cualquier momento. Si esa es la gran diferencia de hoy día. Hoy día estamos frente a una institución cómoda, ¿cierto?, llena de promesas terrenales, de prosperidad terrenal. Por lo tanto, no se compara con la iglesia realmente gloriosa, que era una iglesia clandestina. Nadie podrá negar que, ¿no es cierto?, hoy día una iglesia se goza de tener personalidad jurídica. Imagínense ustedes el documento legal en donde el Estado le reconoce como una institución jurídicamente, ¿no es cierto?, reconocida por el Estado. Entonces, eso le llena de orgullo. Pero sin duda la historia de la iglesia muestra otra cosa. La iglesia más gloriosa fue aquella que fue ilegal, la iglesia clandestina. Así es, hermano. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque toda esa persecución, todo lo que sufrieron los hermanos del primer siglo, cosa que nosotros no hemos vivido nada, no es la gran tribulación. Ni se compara a la gran tribulación. El propio Cristo dijo, no es comparable desde el principio del mundo, ni lo habrá. Por lo tanto, hay algo que no encaja bien ahí. Y sobre todo cuando vemos el desarrollo de Mateo 24, que eso es lo que estamos viendo, que tiene un lenguaje implícitamente judío. Por ejemplo, cuando hablamos de la abominación desoladora. ¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestra realidad como iglesia? No digo iglesia local, sino que la iglesia de Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros experimentar una abominación desoladora? Usted y yo podríamos reinterpretar arbitrariamente y decir, bueno, es cuando el mundo nos aborrece. No. Eso sería muy arbitrario, muy antojadizo.
La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y lo dice Mateo 24, tiene que ver con una profanación de un edificio específico. ¿Cuál es ese edificio? El templo. Y no en cualquier lugar, porque hoy día la iglesia tiene templos también. Podríamos decir este templo que tenemos acá. No, la iglesia de Cristo nunca se reunió en templo, eso también hay que decirlo. Y no vamos a ir tampoco a polemizar con aquellos que siendo creyentes hoy día tienen sus suntuosos templos. Pero el Señor nunca nos mandó a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, construir grandes templos. El templo es uno y solo uno. Es el templo en Jerusalén. Y ese templo, cuando sea reconstruido, es decir, el tercer templo sea reconstruido, será profanado. Será profanado por un personaje específicamente detallado en la Biblia que se llama el Anticristo. Por lo tanto, no hay cómo encajar un pueblo espiritual con promesas, ¿no es cierto?, celestiales, que es la iglesia, con un itinerario totalmente distinto, en donde Pablo le dice, por ejemplo, a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. No hay compatibilidad alguna de ver la iglesia en Mateo 24. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos señalar? Mateo 24, Mateo 25 inclusive, Marcos 13, Lucas capítulo 21, que son pasajes paralelos, y si lo llevamos a toda la profecía y cuanto más a la base cronológica, por decir así, del cronos, ¿se acuerda que hemos hablado del cronos y del kairos de Dios? Me refiero a Daniel capítulo 9, usted tiene que relacionar todo eso, memorizarlo, atesorarlo. Vemos que todo eso apunta a Israel. Si el tema es que nosotros somos un paréntesis en la historia, cuando digo nosotros, la iglesia de Cristo, compuesta principalmente de gentiles, pero acuérdense que nació entre judíos. Por lo tanto, hermano, es muy importante ordenar las profecías bíblicas y como siempre lo decimos, la profecía bíblica es un todo. Usted no puede enseñar profecía bíblica si deja aislado algún pasaje. Usted va conformando el puzzle, este puzzle que a veces se vuelve complejo, por supuesto que sí, pero que es un puzzle coherente, ordenado cuando consideramos todas las profecías y usted a lo mejor se va a asombrar, incluyendo Génesis. Pero ¿cómo va a haber profecía en Génesis? Claro que sí. Génesis es una profecía. ¿Se acuerda cuando dice, pondré enemistad entre ti y la simiente suya, etcétera? Génesis 3:15. Es una profecía que tuvo su cumplimiento ahí en el Gólgota. Pero hay algo más. El deseo de Dios en que el hombre gobierna la tierra, ¿cierto?, y sojuzgue la creación, todavía no se cumple, porque el primer Adán fracasó. Pero le debo decir algo, el segundo Adán, que es Jesucristo, sí va a cumplir eso. ¿Y cuándo lo va a cumplir? Cuando vuelva por segunda vez. ¿Se da cuenta que la profecía viene de Génesis? Ahora, hoy día estamos bombardeados, hermano, antes de esta introducción es muy importante, porque no sabemos quién puede integrarse por primera vez a estas reuniones. Para nosotros puede ser una repetición de todos los domingos, pero para ellos puede ser el punto de inicio de este apetito por las profecías bíblicas. Hoy día estamos siendo bombardeados por aquellos que nos dicen que las profecías no son importantes, no tienen relevancia. Son doctrinas de tercer o cuarto nivel de importancia. Imagínense la gravedad de aquello. Si la Biblia es una palabra profética segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, hermano, volviendo al punto, nosotros estuvimos viendo la última vez dentro de los anuncios del Señor Jesucristo aquí en Mateo 24, versículo 4 en adelante, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y si dicen yo soy el Cristo, están diciendo, yo soy el anticristo, el que suplanto, ¿cierto? El que suplanto la posición que solamente le pertenece a Cristo. Acuérdense que anticristo no significa necesariamente en contra de Cristo. No nos engañemos en eso, sino que se pone en lugar de Cristo. Y hoy día tenemos por doquier mensajes anticristianos, aunque hablen de Cristo. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa contradicción? Hay gente que habla de Cristo siendo en sí mismo anticristo. Entonces, el engaño es muy sutil, hermano. Y por eso es que tenemos que estar en sintonía con la palabra de Dios para poder detectar el error, enseñar lo puro de las Sagradas Escrituras y
ay, se me pegó el platino, desmarcarnos, ¿no es cierto? Desmarcarnos de este engaño que es parte de la recta final que se considera como el último tiempo. Espero que eso se vaya entendiendo, mis hermanos. Nosotros estamos transitando el último tiempo, en lo que vamos a leer más adelante, que es el principio de dolores. Porque creemos firmemente que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, no va a pasar un tiempo exclusivamente de juicio. Si a usted alguien le pregunta, ¿en qué consiste el periodo de la gran tribulación? Es un tiempo de juicio, en donde Dios derrama su ira, y su ira justa por lo demás, a toda esta humanidad. ¿Cómo es posible que la iglesia pase un tiempo de juicio, en donde la ira se derrame sobre nosotros, si Cristo ya murió por nosotros y nosotros estamos en Cristo? ¿Se da cuenta de las implicancias de salvación que hay con esa idea antojadiza, cierto, temeraria, por decir así, valentona? No, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación porque debemos mostrar que tenemos la verdadera fe y debemos planchar las arrugas de nuestro vestido. Esa caricatura hoy día se ha echado a andar y con mucha fuerza. Y todos los que pregonamos somos un poco disidentes con esto, no por sentirnos mejores de ninguna forma, sino por ceñirnos a lo que dice la Biblia. Somos considerados como escapistas, como cobardes, como ratas, se nos dice incluso por ahí. Que queremos, lo único que queremos es arrancar. Bueno, la iglesia del primer siglo y el propio Pablo anhelaba la venida de Cristo. Acuérdense que Pablo decía, ¿no es cierto? Yo lo digo aún llorando, gimiendo, queriendo ser revestido de ese tabernáculo celestial. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser tu anhelo y el mío? Si amamos al Señor, queremos estar libres del pecado una vez por todas. Y eso va a ocurrir exclusivamente el día de nuestra glorificación. Entonces, hermano, nos quedamos la vez pasada con el versículo 6 en adelante, donde habla de oiréis de guerras y rumores de guerras. Yo estuve por ahí haciendo una pincelada porque tampoco quiero que esto se transforme en una clase de historia. Pero es buena la historia también, para ver cómo el hombre no ha podido solucionar sus grandes problemas. Cuando, por ejemplo, vemos un análisis muy micro de una relación familiar y no logramos conversar y solucionar el problema y llegamos a la guerra, sea verbal y peor aún, sea una guerra física, eso muestra que el hombre no es capaz de resolver sus problemas. Siempre ha sido guerra tras guerra, y cuánto más la vida de Israel. Lo dijimos la otra vez, Israel es una zona de pleitos. ¿Se acuerda que lo decía? Isaías decía, ¿no es cierto?, el pleito de Sión, la causa penal que hay allí, en la cual el Señor va a venir a reivindicar ahí cuando Él vuelva por segunda vez. Me refiero a Isaías 34:8. Nota que deja ver que Israel es un lugar de la paradoja, por decir así. ¿Por qué lo digo así? Porque la ciudad, el punto central de Israel, es una ciudad específica, ¿no? Es Jerusalén. Nunca olvidemos que cuando el ángel Gabriel le entrega la profecía al profeta Daniel, le dice 70 semanas están, ¿no es cierto?, determinadas. Eso determinado significa, esto está ya decretado, esto va a ocurrir sí o sí. Esto no tiene que ver con las vicisitudes de la historia, no. Esto está determinado. ¿Se acuerda que el Señor siempre usaba este término? Me es necesario ir acá, pasar por allá, me es necesario padecer, morir y al tercer día resucitar. Porque todo ya está decretado. Nosotros estamos tratando, o mejor dicho, Él nos ha incorporado en este plan, el Dios soberano que tiene todo trazado. Entonces, estas semanas proféticas están determinadas sobre un pueblo específico y sobre una ciudad específica. Ese pueblo se llama Israel y la ciudad se llama Jerusalén. Ahora, esa palabra original en hebreo, Jerusalén, significa la ciudad de la paz. Imagínense usted. Yo no he podido ir a Israel todavía porque hay pleito ahí, ¿ya? Entonces, apenas se calme la cosa, yo parto para allá. Los pastores se pasean para allá como que uno va a la playa, ¿no es cierto? Ellos se van a Jerusalén, ¿ya? Bueno, un día vamos a llegar allá, ¿eh? Entre paréntesis, cuando Cristo vuelva por segunda vez, vendremos con Él y nosotros vamos a estar reinando con Él. ¡Qué tremendo privilegio! Jerusalén, la ciudad de la paz, sin embargo, es la ciudad del pleito. Un pueblo guerrero. En la mañana estábamos hablando, por ejemplo, de un David, un hombre de guerra. Un rey que
su reinado de 40 años, ¿cierto?, lo dedicó básicamente a la guerra contra los filisteos, ¿no es cierto?, que siempre han sido el enemigo acérrimo, principalmente de Israel. Entonces, ¿qué es lo que espera Israel? ¿Qué es lo que espera el judío en su ADN? Espera algo que es profético, tiene una palabra profética, que es la palabra paz. Porque paz, ¿no es cierto?, tiene que ver con un pacto, un alto al fuego. Fíjese que en esto del anticristo, ya lo hablamos, pero quiero retomar por ahí, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué puede ofrecer el falso Cristo? Bueno, ya usted sabe, lo hemos visto miles de veces y lo vamos a seguir viendo. En Daniel capítulo 9, ¿no es cierto?, en el versículo 27, aparece un sujeto acá, que dice que confirmará el pacto con muchos. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? Esa palabra pacto, originalmente, sea que lo vea en griego, en hebreo o en español, significa va a establecer la paz. Pero es una paz engañosa. Porque acuérdense que no es el príncipe de paz que confirma este pacto. Usted ve, ¿no es cierto?, dos príncipes en el versículo 25 de Daniel 9, que está escrito con una P mayúscula y nosotros creemos por qué el copista lo escribió así, porque se refiere al Mesías. Pero, si usted ve en el versículo 26, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? No podría ser otro sino el príncipe pequeño, el usurpador, el suplantador. Y se acuerda que conectamos ese paralelo, porque la profecía, como lo hemos dicho, es un todo. Antiguo Testamento, Evangelios, Apocalipsis, Tesalonicenses, hay muchos pasajes que hay que abordarlos para poder entender de qué se trata. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, ya lo leímos, se revela la primera serie de juicios, que son los 7 sellos, ¿se acuerdan? Porque básicamente son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Los 7 sellos, primeramente, los 7 sellos, ¿cómo comienzan? Con un jinete de un caballo, ¿de qué color? De un caballo blanco, que se le da corona, se le concede autoridad, pero no la tiene implícitamente. ¿Por qué? Porque no es Dios. El único jinete que tiene esa propiedad y esa facultad de Dios es el jinete que aparece recién en el capítulo, a ver si me ayudan, a ver si estamos en línea, 19, muy bien hermano, 19, versículo 11 de Apocalipsis, que es el jinete que tiene un nombre testigo fiel y verdadero. Ese es el verdadero, pero el del capítulo 6 es el falso. ¿Y qué viene a imponer el del capítulo 6? Vamos a llamarlo así, es príncipe que ha de venir. Viene a confirmar un pacto. Esta palabra confirmar, nunca olvide que significa impondrá en el hebreo, es decir, tiene características de dictador. El caballo blanco es el que aparecía con el conquistador después de la batalla, después de la conquista. Venía este jinete que imponía la paz. Pero no una paz duradera, no una paz verdadera, no una paz eterna como Cristo la va a imponer cuando Él vuelva por segunda vez, sino que una paz realmente efímera, qué sé yo, débil, en cualquier momento se quiebra. Es como la paz que promueve el mundo, si lo hemos dicho miles de veces. El Señor dijo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cuántos cantantes, artistas, propuestas de paz han escrito en sus composiciones, ¿no es cierto? Y uno hasta se emociona, ¿no es cierto?, con las letras de la paz. Y la paz no llega, hermanos. Ahora, esto es muy interesante también mencionarlo, porque impondrá un pacto con muchos, es un concepto, por eso que es interesante esto también, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Una vez lo preguntábamos, ¿a qué pueblo se refiere? Babilonio, Medo-Persa. ¿Qué pueblo es el príncipe que destruyó la ciudad y el santuario? Es Roma, es Roma. Dentro de los 4 imperios gentiles que aparecen en esta profecía bíblica, también lo hemos mencionado, ¿cierto? Como la imagen que vio el rey Nabucodonosor, este rey caldeo,
está por un lado el babilonio, al cual él perteneció, él fue la cabeza, ¿no es cierto?, la cabeza de oro. Después viene el imperio griego, donde el líder, ¿no es cierto?, número uno ahí fue Alejandro Magno. Después viene el imperio, perdón, el segundo, el imperio medo-persa. Ustedes no me corrigen, hermano, ¿eh? El medo-persa, después el griego y después el cuarto es Roma. Y Roma es el que va a dar a luz cuando esto sea reivindicado en el futuro. Roma, uno ya lo ve como unido, por ejemplo, la Unión Europea, todo eso, es como, comillas, coincide con todo el territorio del Imperio Romano. Va a emerger un líder, ¿cierto?, que va a ser quien va a imponer, este versículo 27 de Daniel 9, la paz, el pacto con muchos. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué coincide con Roma? Porque ellos imponían lo que se conoce como PAX, la Pax que pasó a través de la historia, incluyendo, ¿no es cierto?, países americanos. Entonces nosotros vemos desde Augusto César a Marco Aurelio, ¿no es cierto?, un concepto de Pax Romana. Estamos hablando del año 29 a.C. al año 180 después de Cristo. Dominio de las tierras, distribución arbitraria de tierras, dominio del pueblo, subyugación, tributos, impuestos. Eso es lo que hace la Pax. La supuesta paz no, es el dominio, ¿cierto?, de estos dictadores. Prosperidad y modernidad y comodidad para unos cuantos, no para todos, entretención del pueblo. Ustedes se acuerdan del Imperio Romano, pan y circo, a la gente la entretenía, le daban semillas gratis para que estuvieran felices, pero la conformación de la sociedad romana no dista mucho de lo que nosotros vemos en el mundo actual, ¿ya? Dividida en dos facciones, como siempre. El hombre no ha podido superar la problemática de la conformación de la sociedad. No ha podido poner paz y seguridad porque no hay justicia. Nuestro Señor Jesucristo lo primero que va a imponer es justicia. Por eso que no viene con una varita, viene con una vara de hierro para poner en orden todas las cosas. Entonces cuando nosotros estamos en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, uno anhela justicia, pues hermano. Pero no anhela una justicia política, sino que uno anhela una justicia duradera y verdadera, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la injusticia del Imperio Romano, la falta de equidad, la acumulación de rabia, la descomposición moral, la corrupción del Imperio Romano, lo llevó a su propia ruina. Ahí quedó la paz, allí quedó la Pax Romana. Por lo tanto, esta larga historia de pacificación que le llaman, pacificación, como aquí mismo en Chile la vivimos en un tiempo, una pseudo pacificación que no ha resuelto los problemas de la sociedad ni del hombre, es lo mismo que va a hacer este individuo cuando venga en un caballo blanco a imponer una paz que la gente va a recibir, cuanto más el pueblo de Israel va a recibir con los brazos abiertos. Eso coincide, hermanos, plenamente, no pierda ahí Daniel 9, pero también lo estuvimos leyendo. Estos rumores de guerra que nosotros vemos es como una trompeta que suena y que está diciendo, debe asomar pronto un líder que ponga orden aquí. Todos están esperando un caudillo, si nosotros lo vemos en lo micro acá, en lo micro, en lo pequeño, en lo local de Chile, ¿cómo nos gustaría un individuo que pusiera orden? Y la iglesia evangélica se politiza buscando ese líder, olvidando de que esto no va a cambiar hasta exclusivamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero esta profecía no tiene para ellos ningún valor. El tema hay que cambiarlo ahora, no esperar 100 años más. Ellos creen que vienen 100 años más. Así estamos, hermanos. Mire, Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Bueno, mientras lo buscan ahí, dentro de todos los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, uno precisamente que lo dice 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, es precisamente príncipe de paz. Por eso que él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando él muere establece el nuevo pacto. Esa palabra pacto lleva consigo la paz para con Dios que gozamos ahora nosotros. Pero falta que la paz llegue al mundo. Note que estas palabras proféticas que ya suenan hace mucho tiempo, están aquí en la Biblia, increíble hermano. No necesita ver la historia para ver lo que la Biblia dice
y qué es la verdad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, tiempo de juicio, ya para que sepa, vendrá así como ladrón en la noche, sin previo aviso. Note las características de ese tiempo, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Note el versículo 4, más vosotros, los creyentes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No vamos a estar en ese tiempo, y lo está diciendo. Entonces, paz y seguridad. Usted sí, a ver, los que de alguna manera hemos procurado seguir esta línea profética, nos enteramos que las Naciones Unidas, ¿usted conoce a las Naciones Unidas? Sí, que de unidad no tienen nada, pero ahí están. Presumen paz, presumen unidad. Nacieron precisamente para preservar la paz. Porque antes de las Naciones Unidas existía lo que se conocía como la Liga de las Naciones, que fue armada, ¿no es cierto?, posterior a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó y nace la Liga de las Naciones para evitar una Segunda Guerra Mundial. Pero vino la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la Liga de las Naciones desapareció, pero se adornó, por decir así. Se maquilló nuevamente y quedó como... Los partidos políticos son así, pues, se cambian de nombre y son los mismos. Es como dice, la misma torta con la misma mosca, ¿no es cierto?, con diferente torta, algo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Nos encontramos con la Unión, ¿cómo se dice? La Unión Naciones Unidas, con Naciones Unidas. ¿Y qué fruto ha dado Naciones Unidas? ¿Cuántas guerras han habido a partir de las Naciones Unidas? Ahora mismo nosotros estamos en medio de un ambiente beligerante, rumores de guerra, hermanos. Vemos que el hombre no ha cambiado nada. La historia indica que no hay tal reino de Dios como algunos dicen. Todavía no se cumple aquello. Nosotros como creyentes estamos en la esfera del reino de Dios porque Cristo nunca ha dejado de ser rey. Pero estamos hablando del plano terrenal, del plano aquí temporal. Aún no se establece lo que anhelamos también, que es el reino de Dios y cuanto más Israel. Por eso que los falsos cristos pregonan paz, seguridad, yo te prometo esto y esto. Son anticristos, y sobre todo los que hablan de Cristo, hermano. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de Israel, yo anoté algunas cosas aquí interesantes en la historia, muy someramente para que vamos reflexionando cómo es la recta, cómo es la cronología de Israel desde la primera venida de Cristo en adelante. Las guerras judeo-romanas, que una vez las mencionábamos. Estas guerras fueron 3 guerras básicamente, la primera del año 66 al año 73, ahí está, ¿cierto?, el paréntesis donde ocurre la destrucción de el templo y la ciudad, ¿ya?, con las legiones romanas. Fíjese que aquí hay también un dato histórico muy interesante. En el año 73, cuando termina la primera guerra judeo-romana, los nacionalistas judíos se asentaron en una región, en una localidad ahí en Israel que se llama Masada. No sé si alguno ha oído hablar de Masada. Ahí fue una resistencia que duró harto tiempo en contra de los romanos y cuando ya estaban por ser derribados, ser destruidos, ellos en un acto se considera ultranacionalista, se quitaron la vida. No se rindieron. Es una especie de autoinmolación. Después viene la Segunda Guerra Judeo-Romana del año 115 al año 117 y la Tercera Guerra del año 132 al año 135 después de Cristo. Entonces, Israel de ahí en adelante pasa a ser dominio absoluto de los romanos. Posteriormente, cuando cae el Imperio Romano Occidental, ¿se acuerda que se dividió el imperio? Cuando ya venía en decadencia, el imperio se divide. Queda el Imperio Occidental con sede en Roma y el Imperio Oriental con sede en lo que hoy día se conoce como Estambul, ¿cierto? O Constantinopla. Entonces vienen los bizantinos, los árabes, los cruzados, los mamelucos, eran todos musulmanes, los turcos otomanos hasta el siglo XX. Los turcos tuvieron dominio de la Tierra Santa, no de Palestina,
de Tierra Santa hasta el siglo XX y posteriormente cae el Imperio Turco Otomano y lo toman los británicos. Entonces nosotros vemos que esa tierra ha sido el centro del conflicto, nunca ha habido paz ahí. Mencionábamos las cruzadas, 9 cruzadas, mucha sangre se derramó, comillas, en nombre de Dios, en nombre del falso Cristo. No sé si notan eso. Muchos anticristos vendrán, bueno, ahí lo estamos viendo. Ahora, Israel de una manera realmente sobrenatural, por decir así, de providencia divina, porque le guste o no le guste a usted, Israel es el pueblo de Dios. Así de claro, y hay que decirlo de manera categórica. No puedo decirlo de manera ambigua, de medias tintas. Mire, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero no, Israel es el pueblo de Dios, hermano. Si lo dice la Biblia. Ahora, el problema es que no crean en la Biblia en un sentido categórico, ya es un problema de lo que está pasando hoy día, hermano. Entonces ellos recuperan su tierra de manera milagrosa en mayo de 1948, todos lo sabemos. Ya hay una guerra de independencia ahí. Pero lo que me llama enormemente la atención es que un pueblo que recién venía a conquistar su tierra, porque era su tierra, ellos fueron usurpados de su tierra, y para eso tenemos que irnos al Génesis. Por eso que para un analista político, ¿cómo vamos a conversar con él si él tiene una idea exclusivamente geopolítica? Y uno le va a decir, pero la Biblia dice, no me vengas con la Biblia, o sea, venme con, ¿no es cierto?, a hablar con razones políticas e históricas. Israel se adueñó de eso que le pertenecía a los palestinos. Ese es el gran problema. Este no es un problema exclusivamente geopolítico, es un tema profético. Por eso es que no vamos a coincidir con el mundo, hermano. A menos que nosotros cerremos la puerta, ¿no es cierto?, y nos dediquemos a la política, ¿cierto?, y nos volvamos el Partido Social Cristiano. ¿Ya? Allá ellos, que han abandonado la Biblia. Si son creyentes van a tener que dar cuenta. Pero la Biblia dice que esta tierra es de Israel, la toma, ¿no es cierto?, enarbola su emblema nacional en medio de guerra. Por ejemplo, la guerra que todos conocemos, la de el Sinaí, en octubre de 1956, donde Israel peleó, lo vamos a decir así, le pegó a 2 al tiro. ¿Ah? Inmediatamente, imagínense el poder bélico que tenía Israel. Por un lado estaba Egipto y Siria contra Israel. ¿Y quién cree que ganó? Israel. La famosa guerra de los 6 días, en junio de 1967. Israel contra Egipto, Jordania, Siria e Irak. Al hilo, simultáneamente. Y pudo resistir. ¿Y quién ganó? Israel. Entonces uno dice, bueno, es que está Estados Unidos ahí ayudándolo. No hay cómo, le buscan, ¿no es cierto?, siempre la explicación para negar que sobre este pueblo hay una mano que lo protege. Es el pueblo escogido de Dios. Miren, hermano, yo dentro de las cosas que siempre memorizo, el pueblo de Israel en sentido natural, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que anhela? Si usted hace una mirada muy somera, ellos han sido los promotores de buscar las vías de paz, hermano. Cosas que no salen en las noticias. A usted le van a poner a un Benjamín Netanyahu como un genocida, el diablo en persona, ¿ya? O cualquier otro, Shimon Peres antiguamente, qué sé yo, tantos primer ministros israelíes, ¿se acuerdan? Y yo me acuerdo de uno en particular, que era Menachem Begin, no sé si se acuerda, estamos hablando de la década del 70. Quiso establecer un pacto de paz con los mismos que hoy día son protagonistas, que usted lo está viendo, Jordania por un lado, Egipto, Siria, Irak, bueno, y los invitó a conversar. Israel los invitó a conversar. El único que fue el primer ministro o presidente en ese tiempo de Egipto, que era Anwar Sadat. No los más viejos, los más adultos, ¿cierto? Los que ya cruzamos los 40, nos acordaremos. ¿Cómo está, hermano? Y resulta que Anwar Sadat se reunió con este primer ministro israelí, y dentro de las mediaciones siempre ha estado Estados Unidos de por medio, ya, como lo vemos hasta el día de hoy. Y en ese tiempo estaba de presidente Jimmy Carter,
creo que murió Jimmy Carter, todavía no, creo que es viejito ya. Jimmy Carter estaba y lo invitó a Estados Unidos, a una región, una localidad que se llama Camp David, y ahí firmaron un pacto de paz. Entonces uno, como ser humano, decía, ojalá que se logre la paz. Y firmaron el pacto, Anwar Sadat, Egipto, con Israel. Y saben, esto fue en el año 77. Todo íbamos tan bien, dicen por ahí. En el año 81, en una parada militar, no sé si yo me acuerdo cuando lo transmitieron eso, y todavía tengo recuerdo cuando estaba en una plena parada militar, mostraban los aviones arriba, ¿no es cierto? Y de repente de los camiones de soldados se baja una banda de, ¿no es cierto?, asaltantes chiitas, porque musulmanes fanáticos, y empiezan a disparar eso está en YouTube, lo pueden ver también, ¿eh? Y empiezan a disparar las tribunas y dan muerte a Anwar Sadat. Se terminó la paz. Después vemos años más tarde, década del 90, Isaac Rabin, lo mismo, con el mediador en ese tiempo, creo que era Bill Clinton, estableciendo paz con Jordania, iba tan bien con el rey Hussein de Jordania, se firmó el pacto, y de repente una mano asesina saca la pistola y mata a Isaac Rabin. ¿Qué es lo que pensamos de todo eso? ¿Por qué yo menciono todo esto, hermano? Porque ahí no va a haber paz hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, se va a imponer una paz engañosa cuando venga el anticristo. Entonces, nosotros estamos viviendo ya esto. Guerra, rumores de guerra. Que no se vieron la revuelta que hay en Corea del Sur hace poco, una cuestión donde ley marcial. Es raro ver eso en civilizaciones o en sociedades muy estructuradas, muy ordenadas. Los que alguna vez han tenido la posibilidad de ir a estos países, ¿cierto? Uno ve lo estructurados que son como sociedad. Y ahora están, pero hecho un desorden. Y eso también lo habla la Biblia. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros tenemos ahora en esta recta final, lo que está diciendo Mateo 29, viviendo estos rumores de guerra. Israel, ánimo beligerante con los palestinos, con Hamas, con Hezbollah, ¿cierto? Con Irak, con Siria, en fin. Eso no va a cambiar, pero este falso Cristo que va a asomar muy pronto, y si digo muy pronto quiere decir que la iglesia va a ser arrebatada mucho más pronto. ¿Lo creemos, hermano? Por lo tanto, nosotros vemos que en una perspectiva profética, aquí en Jerusalén, o allí mejor dicho, se va a establecer una aparente paz a tal punto que se va a construir el tercer templo, porque no puede avanzar la profecía sin la construcción del tercer templo, cosa que anhelan entrañablemente los judíos. Pero nosotros ya estamos viendo esta noticia del futuro, no vamos a estar en el cielo. No sé si llegará la señal allá para ver la tele cómo está pasando las cosas acá, lo digo en sentido figurado, pero lo que estamos diciendo es que esto va a ocurrir así, literalmente, y no quisiera que ninguno se quede acá y después diga, este tipo tenía la razón, sino que estemos todos en el cielo, gozándonos de la presencia del Señor. Lo que quiero hacer notar para terminar en esta noche, como lo dice Tesalonicense, cuando digan paz y seguridad, esto tiene que ver precisamente con ese cumplimiento. Va a establecerse un pacto, como lo dice Daniel 9:27, con judíos, pero dice que cuando esto esté establecido y la gente esté feliz, y yo lo digo de esta manera, lo dice Apocalipsis 13 respecto a la bestia, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede hacerle frente a la bestia? Nosotros sabemos que es una bestia, pero para ellos va a ser realmente un Mesías. Y van a decir, no hay otro como él. Fíjese que muy de paso leía que Anwar Sadat, por ejemplo, y Menachem Begin, de lo que le estaba hablando, recibieron el premio Nobel de la Paz por los avances sustanciales de paz. ¿Y en qué quedó la paz? En nada. ¿Se fija? ¿Qué es lo que queremos ahí dejar como mensaje? El único que va a establecer la paz verdadera y para siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, el verdadero príncipe de paz. No obstante, el falso príncipe, el príncipe con P minúscula,
va a establecer una paz engañosa, la gente lo va a adorar, literalmente, ¿eh? Los judíos van a estar felices porque van a definitivamente cumplir su sueño de tener el templo funcionando, pero repentinamente, dice acá, ¿no es cierto?, vendrá destrucción sobre ellos. Y esto, que nunca se nos olvide, hermano, este sobre ellos que dice acá, no somos nosotros. El nosotros aparece recién en el versículo 4. Por lo tanto, Israel va a pasar por este tiempo, Israel va a ser engañado con este falso Cristo, Israel va a tener que vivir todas estas cosas que estamos descubriendo en Mateo 24, pero nosotros no estamos ya en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Nosotros ya habremos sido arrebatados.